momento de las entrevistas en 24 horas. Y 30 de la mañana, a esta hora le damos la bienvenida a este espacio al ministro de Gobierno, Henry Cucalón, quien ya nos acompaña. Gracias por estar con nosotros. Buenos días. Muy buenos días, gracias a ustedes. Un saludo a todos los televidentes. Gracias nuevamente, ministro. Se cumple un mes desde que el presidente de la República tomó la decisión de disolver la Asamblea Nacional tras la ejecución de esa muerte cruzada, y desde entonces, ¿cómo han fluido las cosas para el gobierno en la ejecución y viabilidad de sus proyectos? ¿Cuál es la evaluación que hacen en este primer mes de trabajar sin una asamblea opositora? La ejecución de esa medida constitucional, como fue disolver la Asamblea Nacional y convocar a elecciones anticipadas, se ha dado en un marco de paz, de tranquilidad y de estabilidad. Y eso es importante para el país, porque recordemos que los agoreros del desastre habían amenazado y anunciado que esto iba a ser un caos, que iba a haber anarquía, lo cual no se ha dado. Y fundamentalmente por la madurez democrática del pueblo ecuatoriano. También saludo que una vez que se tomó esa medida absolutamente constitucional y legal, distintos actores políticos, sin perjuicio de sus ideologías o de sus prácticas, creen en el proceso y se han inscrito. Vemos que hay varias postulaciones, candidaturas, y eso es bueno, porque los problemas de la democracia se solucionan con más democracia. Ahora bien, en esta nueva etapa, recordemos que el gobierno nacional tiene que seguir avanzando en su gestión y tiene un lineamiento que, por ejemplo, depende de la Corte Constitucional en los 2 decretos leyes, proyectos en materia económica urgente que están ya para despachar, y que esperemos que la Corte se ponga del lado de los ciudadanos, del lado de la reactivación económica, del empleo, de la producción, y con eso podemos seguir avanzando. Las otras líneas son en materia de ejecución de servicios, obras públicas, que como es público notorio, se está haciendo al día de hoy. Antes de llegar a eso, ministro, quiero detenerme un momento en lo que usted decía. Es bueno que ver las postulaciones de gente nueva a la Asamblea Nacional, pero resulta que 61 de los 137 asambleístas que fueron enviados a su casa hace un mes se están postulando también para regresar a la Asamblea. ¿Qué tan bueno es eso para el país? Me refería al ánimo de participar inmediatamente a las pocas horas de que se decretó la disolución de la Asamblea Nacional. Eso es lo que yo me refiero que es positivo. Es decir, los actores políticos, la sociedad en pleno, aceptó el hecho y entendió que esto venía de la mano con una convocatoria de elecciones. Nada más democrático que eso. Ahora, hay posturas, hay definiciones, todo eso es dable. Ahora, el pueblo ecuatoriano será el que tendrá que jugar con su voto si las personas que, sin ninguna duda, le fallaron, porque por eso hubo grandes índices de aprobación ante el hecho que esa asamblea haya sido cesada, disuelta, vuelvan con los mismos argumentos o con las mismas cantaletas a presentarse para hacer lo mismo. Ahora, si me dicen que los mismos partidos ponen otros candidatos, hay una nueva ejercicio de racionalidad política, porque la oposición es dable, es necesaria en una democracia, y hay nuevos actores, sería lo más esperado por la ciudadanía hasta cierto punto. Pero eso le corresponde a los partidos políticos y finalmente al ciudadano, que juzga a través del voto. Bueno, no hay asamblea y usted lo ha dicho para el Corte Constitucional, y mañana se cumple un mes también. Prácticamente se han tomado el tiempo que se hubiera tomado la asamblea en resolver desde que llegó a esa Corte Constitucional no solo 1, sino 2 decretos ley enviados en materia económica urgente, y todavía no se pronuncian. Ya faltaría o estarían en la última fase, es lo que se conoce. Pero ¿cuál es el plan B, ministro, si es que no hay una respuesta y esto se sigue dilatando por parte de la Corte Constitucional? Si bien no existe un plazo para que la Corte dé su dictamen correspondiente a estos proyectos de decretos leyes, yo asumo que si hasta la Asamblea Nacional se demoraba 30 días plazo para resolver un proyecto de ley económico urgente, puede servir, no como analogía, pero por lo menos como una mera referencia, que sirva estos procesos de precedentes para todo lo que va a venir. Espero, asumo asimismo que lo antes posible
ya puedan dar el dictamen correspondiente, que lo que va a hacer es va a beneficiar a los ciudadanos. En el tema de la reforma tributaria podrá permitir que en el mismo mes puedan verse reflejadas las mejoras en los ingresos de los ciudadanos, principalmente la clase media, en relación de dependencia pública y privada, con relación a sus deducciones al impuesto a la renta. Tengo conocimiento de que ya los respectivos informes están para conocimiento del Pleno de la Corte Constitucional. Una vez que sean despachados esos decretos leyes, inmediatamente el gobierno nacional presentará otros decretos leyes porque estamos en la línea de la reactivación económica y aprovechar este periodo de transición democrática. Y eso es lo que preocupa a muchos, porque no hay un pronunciamiento de la Corte y se ha anunciado que el siguiente decreto de ley tendría que ver con lo relacionado a medidas de prevención y mitigación con lo que pudiera ser el impacto del fenómeno de El Niño, y algunos sectores están a la expectativa de eso, ven las esperanzas en eso, y por otro lado, los candidatos a la presidencia desde ahora anticipando que quien tiene que dejar todo resuelto en ese sentido es el actual gobierno. No solamente ese proyecto de ley que sería importante, también otro que tiene que ver con finanzas públicas, otro con mercado de valores. Es más, si la Corte hay que ver cómo lo resuelve, no hay límite alguno de que se puedan presentar varios al mismo tiempo. Recordemos que el de inversiones y zonas francas se presentó unos días después, tomando en cuenta que no hay un parámetro legal, a diferencia de la Asamblea Nacional, que puede ser uno por cada presentación. En todo caso, sí, es importante de que se despache lo antes posible. Y con relación a la dureza que tenemos del invierno, la crudeza del próximo avenimiento del fenómeno del Niño, claro que se está actuando, claro que se tiene que actuar, y este es un tema también de corresponsabilidad, porque este es un tema de política de Estado que va a trascender inclusive los meses que tenga el gobierno nacional. Pero sí, tanto en materia legislativa como en materia de fondos, como en materia de política pública, debe estar definido todo el accionar que tiene el Estado, al final de cuentas, que tiene que volcar su acción, su fuerte protección social hacia todos los ecuatorianos que se vean afectados por este inclemente clima y todo el proceso del fenómeno del Niño. Y eso dándole prioridad, ministro, a lo social, que es lo que han reflejado en estos últimos días por parte del gobierno nacional. El presidente Lasso decía, vamos a hacer en 6 meses lo que teníamos previsto ejecutar en 2 años, pero en la realidad y en la práctica eso no va a ser viable. Queda una deuda pendiente que no se podrá cubrir. Un ejemplo, por mencionar solo algo, el déficit habitacional. Es muy poco lo que se ha hecho en ese sentido y es mucho lo que no se va a lograr ejecutar. Bueno, ya que me hablas del tema habitacional, al día de hoy se han entregado 4.000 soluciones habitacionales totalmente gratuitas, con un enfoque principalmente a las jefas de hogar, a las mujeres. Gran inversión pública al respecto y un factor de movilización de empleo bastante importante. Por citar un ejemplo, el día de ayer en el cantón Simón Bolívar, provincia del Guayas, se entregó 200 casas a título gratuito, subvención 100% pública en esa misma línea. Van 4.000 y hasta que termine el gobierno en los próximos meses va a haber 4.000 más absolutamente gratuitas. Esto se va a sumar a las que no son gratuitas, pero que tienen nivel de subvención, que van a estar o están en el orden de lo más de 17.000, 18.000 soluciones. Así que igual se está avanzando, hay metas que se están cumpliendo y los hechos son fehacientes en esa línea. Ahora, ministro, esta semana el presidente Guillermo Lasso mantuvo una reunión con el presidente del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Se firmó la pipa de la paz, salió humo blanco de esa reunión y esto permite que puedan continuar en ese edificio y de aquí en adelante, como digo, que la situación transcurra en paz, en calma. Bueno, es una reunión propia entre las funciones del Estado, debemos verlo como lo más normal, como lo más democrático, como el deber ser. Y ahí se precisó, porque más allá de ciertas declaraciones que no abonan a la cordialidad cívica y al respeto entre las personas, quedó claro que el hecho, el decreto ejecutivo que firmó el presidente está absolutamente enmarcado en la Constitución y en la ley, con referencia a ese bien propiedad del Banco Central y que según las reformas a las finanzas públicas y protección de la dolarización del año 2021 ya no pueden ser transferidas a título gratuito. Hemos conversado justamente para ver otras opciones con el mismo bien, con otras figuras jurídicas
¿ya? O también en el supuesto no consentido con otros estamentos públicos, pero en ningún caso el Consejo de Participación se quedará sin un bien público para operar. Eso hay que tener tranquilidad absoluta. Esto es jurídico. Tanto es así que pese a ciertos comentarios, el gobierno nacional nunca cayó en la diatriba política porque eso no le interesa al pueblo ecuatoriano. Fue un hecho jurídico debidamente respaldado. Y asimismo se aprovechó para conversar otras cosas propias de las actividades del Consejo en el ámbito de la participación, que me parecen dables, el tema de los concursos y otro tema de competencias que tienen ellos a su haber. Y también cuál es la posición que tiene el gobierno nacional de irrestricto respeto a la participación ciudadana, a los procesos de rendición de cuentas a los cuales ellos deben llevar a cabo, y todos, me incluyo, todos debemos acatar a los procesos de veeduría que el gobierno nacional está abierto por transparencia, pero eso sí, precisando de que nadie va a reemplazar a la Asamblea Nacional en sus competencias de fiscalización política. De ahí responsabilidad, todos somos responsables. No queda esa posibilidad entonces de ese diálogo y de ese trabajo en fortalecer la lucha contra la corrupción, como trascendió después de esa reunión. Ministro, ha comenzado a llegar también las municiones para la policía. Ayer veíamos un cargamento de 4 millones de municiones, fusiles han llegado, se habla de tanquetas para agosto. ¿Cuánto más se va a lograr en lo que resta de la gestión de este gobierno? Eso ha sido un proceso permanente, porque recordemos que el principal problema y la más grave amenaza contra la vida de los ecuatorianos y contra la integridad del Estado mismo es el tema de la seguridad y de enfrentar al crimen organizado y al narcotráfico, a decirlo así, con énfasis. En esa línea, el gobierno nacional, dentro de su presupuesto de inversión, ha dado un apoyo constante a las Fuerzas Armadas y a la Policía Nacional. Listo ha citado lo que ha llegado en materia de armamento. Asimismo, complemento, el ejército ecuatoriano ya tiene fusiles nuevos de primera línea, todo lo que es el equipamiento, cascos, y efectivamente, hacia el 10 de agosto van a llegar esas tanquetas especiales que recorrerán el país en las manos del ejército ecuatoriano para combatir al crimen organizado, a los grupos delincuenciales organizados, al narcotráfico que acecha y que quiere atentar contra la paz de la República. Todo eso es un proceso absolutamente financiado y concatenado que está resguardado en el plan de inversiones del gobierno. Cierro con esta pregunta, contésteme sí o no. ¿Se va a reinventar usted con el movimiento Creo para el 2025? Primero pasemos el 23 y el 24, así que el 25 será un año también de realizaciones y, ¿por qué no, de carácter política? Ministro, le agradezco que nos haya acompañado esta mañana aquí en 24 horas. Gracias. Que tenga un buen día. Henry Cucalón, ministro de Gobierno, esta mañana con nosotros. Vamos a una pausa y ya regresamos con Diana Jacome, candidata a la vicepresidencia en binomio con Jan Topic. Ya volvemos.